¿Qué tal, amables profesores y amables profesoras? Nos da mucho gusto que vuelvan a sintonizar este canal. Y un saludo muy especial a todos nuestros amigos y amigas de las redes sociales. Estamos de manteles largos, estamos de fiesta en todo el magisterio nacional. Y bueno, pues, ¿qué es la educación? Siempre nos hemos cuestionado, bueno, al menos los que nos dedicamos a esta profesión, siempre nos hemos preguntado, ¿qué es la educación? Y hay muchas definiciones, por supuesto. Desde aquella mujer que le dice, mira niño, tú debes de hacer esto porque si no van a decir que no tienes educación. O la abuelita que dice, no hombre, qué mal educado eres, ¿por qué te metiste el dedo? O cuando el padre dice, mira, tú no tienes por qué juzgarme, tú fuiste educado así, yo fui educado así, y aquí el que manda soy yo. Entonces, ¿qué es la educación? Lo podemos analizar desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista del grupo humano que practica la educación, o desde el punto de vista político. Bueno, cada quien, o cada uno de ustedes que nos ven, amables suscriptores, tienen su punto de vista. Si son maestros o maestras, profesores, profesoras, docentes o que se dediquen a cualquier aspecto educativo, pues tendrán alguna idea de lo que sea. Como el zapatero tiene que saber clavar la suela, el pespuntador cortar la piel, la costurera pues delinear bien los trazos de la tela, en fin. Si nos dedicamos a esto debemos de tener una idea, mínimo somera. Pero tenemos la obligación de conocer mínimo la historia de la educación en nuestro país, ya que es nuestra esfera de trabajo. Y bueno, 100 años de historia oficial de la fundación o de la conformación o del nacimiento de una institución política dedicada a regular la educación en nuestro país. Nos referimos a la honorable, Su Majestad Secretaría de Educación Pública. Y bueno, este video esperemos que no sea muy extenso, pero sí da de qué hablar este video de los 100 años de la fundación de la Secretaría de Educación Pública o los 100 años de la SEP. Vamos a iniciar y una aclaración. Claro que no somos ¿cómo les digo? La biblioteca andando y que no somos eruditos, no somos pedagogos reconocidos. Bueno, hasta los que son reconocidos les dan una patada en el trasero y vas para atrás. Llega otro, bienvenido Su Majestad. Llega otra corriente política, ideológica y mandan a volar a X, Y o Z pedagogo o pensador educativo. Y tenemos desde Platón y después pues toda la historia de la filosofía enfocada en el ámbito educativo. Pero vamos a centrarnos en nuestro glorioso México lindo y querido. Vamos a partir de la historia conocida, porque no estuvimos ahí, pero hemos oído, hablado o leído que en la época precolombina, antes de la llegada del descubrimiento pues de América, bueno, pues aquí había tribus, había culturas y aquí entran muchos dimes y diretes porque unos defienden que nos conquistaron, otros les trajimos la civilización. Bueno, de cualquier manera, mientras son peras, son manzanas aquí, como casi siempre ocurre, hay los que tienen y los que no tienen, los que se sienten más importantes que los que tienen menos propiedades o menos riqueza. El Tepozcalle y el Calmecac. Aquí donde, bueno, cuenta la historia, cuenta la leyenda que se iban a educar tanto a los, ¿qué les diría? Los acomodados, los nobles, los riquillos o los fifís, como diría la 4T. Y por otro lado, la plebe, los plebeyos, los marginados, los desposeídos, en fin. Pero así ocurría de acuerdo a lo que nos han contado. Y con los vestigios de la tesis o de los códices, de los libros X, pues nos podemos dar una idea. Había como de todo en botica. Las clases acomodadas, las clases explotadas, las clases trabajadoras, la clase artesanal, los esclavos y bueno.
Así se la pasaban antes de la llegada de los españoles. O la cultura que rifó, pues evidentemente los mexicas o los aztecas, la más conocida, pero vamos, los mayas, los toltecas, los chichimecas, los zapotecas, los teotihuacanos, los tarascos, los huicholes, en fin, toda una pléyade de estrellas, de tribus o de culturas o de etnias que han desfilado por nuestro país. Bueno, a algunos les molesta, pero miren, no podemos dejar de hablar de personajes como este, oyes, ahora ¿quién podrá defendernos? Decían los aztecas cuando llegaron los españoles, y, curiosamente, 1521, la conquista de nuestro país. Otros dirían la apertura al nuevo mundo, a la civilización occidental. Otros dirían llegó la opresión, el marro, el martillo, la soga, la bota que nos iba a aplastar. 1521. Bueno, vamos a hablar de 4 fechas, ¿les parece bien? 1521, la conquista de México. 1821, la consumación de la independencia. ¿Sí o no? 1821. 1921, la fundación de la Secretaría de Educación Pública. Y si enlazamos esos tres acontecimientos, ¿tienen algo en común? A ver, 1521 llega una cultura o una civilización y se encarga de conquistar o de dominar o de civilizar, como quieran verlo, a un grupo de culturas, de etnias, de pueblos indígenas, y que los sometieron y trataron, como siempre, el que paga manda, o el que es dueño del balón es el que dice quién juega y quién no. Y empezaron a imponer su justa o su injusta cultura en nuestro territorio. Pecerá el sereno, pero producto de esa fusión de culturas, sin minimizar ninguna de ellas. Porque hay acendrados defensores de la cultura, de las culturas precolombinas, pero también hay energúmenos que defienden la cultura occidental. Nosotros no vamos a entrar en polémica. Si quieren, un día daremos una opinión propia y la podemos vertir. Pero 1521 es la consumación de la conquista. 1821 es cuando termina la época colonial. 300 años de época colonial. ¿Cómo fue la educación? Pues imagínense, pues querían imponer, obligatoria es la educación. Es formar a los ciudadanos, a los pequeños que van creciendo, para poder heredarles la cultura y la forma en que un pueblo, o sus gobernantes, o sus ideólogos, o los mandamases, como se diría popularmente, los que pagan pues, o los que mandan, los que dirigen, definen el perfil del tipo de ciudadano. Y ahí es donde, como diría mi abuelita, la puerca torció el rabo. Porque ¿quién nos garantiza que ese modelo de ciudadano sea el mejor para este grupo de personas? Pero ya en X, Y o Z pueblo se impuso ese modelo. Y les fue bien. Vemos que está funcionando. Vamos a copiarlo. ¿Y por qué no somos originales, como diría Martin Heidegger? ¿Por qué no somos auténticos y generamos elaboramos nuestros propios modelos pedagógicos? Bueno, son cuestionamientos que sirven. Pero 1821, la independencia de nuestro país. Dejamos atrás a esa época colonial donde la educación ¿cómo era? Los jesuitas, los dominicos, los franciscanos, y hay nombres memorables o inmemoriales. Memorables como Horacio Quiroga, de los grandes evangelizadores que llegaron aquí a nuestro país y se dedicaron precisamente a buscar la manera, en primer lugar, de introyectar la cuestión religiosa, el cristianismo, porque bueno, aquí Huitzilopochtli, Tezcatlipoca, Tonatzin, Quetzalcóatl y X, Y o Z. Pero empezaron a dominar, a imponer, y bueno, desde su punto de vista, bueno, pues sí, ¿cómo no? Sí, no es las Águilas del la América, por favor, los que tienen, o las Chivas Rayadas del Guadalajara, o el equipo León.
El que domina, el que tiene la fuerza, el que tiene el poder, impone, como diría por ahí Michel Foucault, impone su visión del mundo y sus reglas y normas de comportamiento. Y en esa época, bueno, los españoles, a través del virrey, a través de los encomendados, o cómo se llaman, la encomienda, los hacendados y la cuestión de la religión, permeaba por todo el país, eran los que dominaban y por ende empezaron a introyectar y a plasmar pues la cuestión religiosa, las costumbres, la forma de actuar, de pensar, la organización política de la península. Pero así era la educación en aquel entonces. Sí, se puede rescatar que los franciscanos, los dominicos, los agustinos, las grandes congregaciones religiosas aportaron mucho. Aportaron mucho. Fray Juan de Zumarra, Fray Bernardino de Sahagún, Horacio Quiroga, en fin. Pero seguía habiendo la división de clases, como diría Aníbal Ponce, la lucha de clases, en cuanto a, pues había hacendados, había españoles y había criollos y recibían diferentes tipos de atención. Por supuesto, era solamente los pudientes, los hacendados y los militares tenían la posibilidad de enviar a sus hijos. Bueno, pero ¿qué ocurre en 1821? Se consuma finalmente el movimiento independentista y ustedes saben las causas, por supuesto, pero nos interesa la educación. Imagínense, México queda libre cuando Agustín de Iturbide, Vicente, ¿qué? Guadalupe Victoria, Chente Guerrero decidieron terminar, bueno, consumar la independencia. Y bueno, hay que organizarnos, en el imperio no de Maximiliano, de Agustín de Iturbide. Bueno, vamos a organizar la educación, pero ¿cómo? Pues ahí, ¿cómo está? Pues está bien, pues ¿para qué le movemos tanto? Duraron unos años hasta con el mismo modelo, las pocas escuelas que había. Es más, en 1821, 1800, surge una especie de modelo de educación que se conoce con el nombre de escuelas lancasterianas. Joseph Lancaster, un pedagogo, maestro suizo, no, estoy mal, inglés, viene a nuestro país, nace allá pues, pero viene a nuestro país y pues sí empieza a proponer una manera, cómo vamos a enseñar ahí, cómo vamos a masificar la educación, cómo vamos a proyectar o a infundir o a enseñar a nuestros ciudadanos. Bueno, propone un modelo de monitores, es decir, los más avanzados tienen que ayudar a los menos avanzados, lo que hoy se llama como educación entre pares o la técnica de la tutoría. Pero desde aquel entonces, Joseph Lancaster propone ese modelo en las escuelas lancasterianas y se trató como de ampliar un poquito la cobertura para enseñar oficios, también religión, por supuesto, oficios, artesanías, literatura, matemáticas, lo básico. Pero empezó en el México independentista las escuelas lancasterianas en 1821 y bueno, se trataba del modelo de que los que más avanzaban, los que más sabían, enseñan por lógica a los que menos saben. Y ahí, imagínense, oh, yo sé más que tú, te voy a sacar de las tinieblas. Y empieza a surgir un sentimiento así como de superioridad. Yo sé, yo ostento el poder del conocimiento y lo puedo ofrecer para sacarlos de las tinieblas. ¡Ja! Y la dicotomía. Él sabe, el otro no sabe. El que no sabe se siente menos y puede pues, ser objeto de sometimiento para el que sí sabe. Bueno, y luego, ¿qué ocurre? Pues los primeros años de la independencia la pasan así deambulando y aparecen los movimientos armados, como la revolución de Ayutla, lo de Santana, que salía y entraba y no dejaba un rastro, incluso vendió por parte de nuestro territorio. Y bueno, pues como que andábamos divagando y qué pasaba en la educación, no había un modelo así bien definido. Bueno, no estuvimos ahí, pero según los libros, un modelo así bien definido, pues no. Luego la revolución de Ayutla, Juan N. Álvarez, y aparece, como diría el presidente de México, su majestad, Pablo Benito Juárez García. Don Benito Juárez. Y bueno, él fue incluso secretario ¿de qué?
de justicia y también de instrucción, es decir, algo relacionado con la educación. Y bueno, decide así como, bueno, ya estuvo, hay mucha religión, hay mucha educación clerical, vamos a tratar de separar un poquito al pan pan y al vino vino, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y bueno, ahí están las leyes de reforma. Y entonces empieza como a querer separar la iglesia, la cuestión de la religión, de la iglesia con la educación. Sí, don Benito, déjenme, le tengo aquí un apunte de don Benito Juárez García. Propuso, por supuesto, la educación laica, ya un poquito separada de la cuestión religiosa, y bueno, esto generó molestia sobremanera, y se empezaron a definir los grupos liberales y los conservadores, desde entonces, ¿no? Pues los liberales y los conservadores que querían, pues, retornar a una monarquía, a un imperio, e incluso, pues, logran traer a Maximiliano de Habsburgo, lo imponen, y Benito Juárez anda deambulando en el carruaje, de acá para allá, y de allá para acá. ¿Dónde andaba don Benito Pablo Juárez García? Andaba de aquí para allá y de allá para acá, de aquí para allá y de allá para acá, hasta que, bueno, logran, ¿sí?, como ustedes saben, asesinar, bueno, fusilar a Maximiliano. Entonces, bueno, empieza ahí a decir la educación cómo debe de ser. Hay que promover un nuevo modelo, hay que buscar la democratización de la educación, masificar la educación. Pues había muchos, que será el 80% de los habitantes eran analfabetas. ¿Sí? Solamente quienes podían. Pues los hacendados, los que tenían influencia en el gobierno. Y bueno, claro, sin demeritar las buenas intenciones de don Benito Pablo Juárez García. Pero era difícil, no había maestros, no había escuelas normales, todavía no estaba institucionalizada la educación. Y bueno, se hicieron intentos. Sí, por supuesto, se hicieron intentos. Y por ejemplo viene Enrique C. Rebsamen. Y empieza, pues, a proponer algo. Hay que formar maestros. Hay que fundar escuelas normales, formadoras de docentes, para que pueda masificarse y pueda llegar a mayor número de personas la educación. Por supuesto, Enrique C. Rebsamen. Bueno, pero ustedes saben el episodio trágico donde pues andan persiguiendo a Benito Juárez. Bueno, se restaura la República, pero luego empieza, ¿Para qué tantos años? ¿Para qué estás tanto en el poder? Y uno de los detractores o de los principales adversarios de Benito, pues era don Porfis. Porfis dice, que no se relija, ya lleva 10, 12 años, ya va cerca. No, que no se relija. En contra de la reelección. ¡Oh! ¡Qué paradoja!, ¿no? El que está en contra de la reelección dura 35 años en el poder, don Porfis Díaz. ¿Cómo ven? Bueno, el plan de Tustepec y el plan de la Nori, que hay que quitar a Benito Juárez, y muere en el, creo, en el 72 Benito Juárez. Benito Pablo Juárez, muere Benito Juárez y deja la presidencia en, déjenme acuerdo. ¿Quién será? Voy a ver, checo mi tumbaburos. Ahorita les digo. Y entonces en el plan de Tuxtepec pues se revela don Porfis y lo declaran, bueno, asume el poder porque declaran no me acuerdo, ahorita lo recuerdo, al que era segundo, que era secretario de Justicia, ministro de Justicia de Benito Juárez. Bueno, llega al poder Porfirio Díaz y empieza a decir, no, pues hay que democratizar y hay que modernizar el país. Y empezó a traer de Francia, de Europa, el glamour François, y empezó a modernizar, construyó los primeros ferrocarriles, industrializó al país, dándoles chance a todos los que quieran invertir en alemanes, ingleses, holandeses, españoles, franceses, sobre todo a Francia, le gustaba mucho el glamour de Francia. Y sí, empezó a industrializar, pero empezó a gustarle el poder. Se embriagó tanto del poder que ya andaba casi con flatulento, andaba un poquito incróspido, pero empezó a cometer errores o a olvidar a las clases populares. Sí le dio un auge extraordinario a la educación superior, por supuesto, con Justo Sierra, don Justo Sierra, que creó la Escuela Nacional, la Universidad Nacional de México. Todavía no era la Universidad Nacional Autónoma, era la Universidad Nacional de México. Estuvo al pendiente y se formó la primera, vamos a decirle, Secretaría de Educación. Se llama Secretaría de Educación y Cultura, algo así. No, Ministerio de Educación y Cultura.
Bueno, con don Justo Sierra y hay de otra persona, ¿cómo se llama? Déjeme buscarlo en mi tumbaburros. Con Justo Sierra y Carlos A. Carrillo. Carlos A. Carrillo. La educación, la instrucción pública, la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes se creó, y la Escuela Nacional y la Universidad Nacional de México. Eso fue en la época del Porfiriato, pero como todo, pues todo tiene un principio y un fin. El poder embriaga y ¿cómo se llama? Lo destruyó, o fue su acabose. Llega en su majestad, como diría el presidente, hace de arribo el ciudadano, el del bigotito, el del sombrerito, ¿cómo se llamaba? Escribió un libro, era muy espiritista, escribió un libro que se llama La Sucesión Presidencial. Y dijo que ya debía de terminar este reinado, prácticamente esta dictadura de Porfirio Díaz. Y bueno, lo agarraron preso, se escapó, se fue a los Estados Unidos y dijo: el 20 de noviembre vamos a levantarnos en armas. Vamos a levantarnos en armas el 20 de noviembre. Y lo logró. Todos le hicieron caso. Bueno, don Porfirio se fue corriendo con la cola entre las patas y dijo: a ver, ya soltaron al tigre. Y después de eso, pues tuvo que abandonar el país. Y entonces sí nombran presidente precisamente al del bigotito. ¿Cómo se llama el del bigotito? Les preguntó a la asamblea. ¿Cómo? Nadie, a ver. Oh, y ahora ¿quién podrá defendernos? A ver, ¿quién? No lo sé. Bueno. Y lo proclaman presidente, gana las elecciones, una de las más democráticas de aquel entonces, pero era tan buena gente que en lo político, pues, le ganaron, le dieron golpe de estado con el de los lentes, ¿sí? Con Huerta, y pues le dan golpe de estado, lo asesinan en la escena trágica y se adueña del poder. Bueno, ¿qué pasó después de eso? Pues empiezan una serie de revolufias, como diría, ¿quién se llama este autor? Eduardo del Río, pues descanse. Movimientos tras movimientos, anda un alboroto tremendo en toda en todo el país, y la educación, bien, gracias. Estaban en guerra, acá balazos. ¿Cómo voy a la educación? Puedo saber. No había el SARS-CoV-2, el famosísimo y multicitado COVID-19, pero no podían salir, pues les podían darle la torre. Bueno, una serie de relajos hasta que por fin, ya para terminar este video, 1917, don Venustiano Carranza dice: ya vamos a tranquilizarnos, vamos a civilizarnos, ya estuvo de tanta bronca. Y propone pues la Constitución de 1917, donde aparece el artículo 3º, donde ya se establece la educación, se le empieza a dar norma jurídica, figura jurídica a la educación. Y bueno, ustedes saben, desde ahí surge el famosísimo y multicitado artículo 3º, pero pues como siempre, a veces el que obra bien le va mal, y le dan crán también, lo asesinan. Era una serie de guerrillas, ¿no? El caudillismo, de Vicente contra, ¿cómo se llama? De Emiliano Zapata, Pancho Villa, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, Venustiano Carranza, una playa de militares. Bueno, ya para terminar el video, 1920, al mando, pues precisamente, de Álvaro Obregón, 1920-24, asume la presidencia y dice, en 1921 dice: voy a nombrar a mi secretario, porque vamos a formar una secretaría exclusivamente en el ámbito educativo. Secretaría de Educación Pública. El 3 de octubre de 1921 se funda la Secretaría de Educación Pública. Y su primer secretario, el honorable, el distinguido abogado, José Vasconcelos. ¿Sí? Mis respetos, voy a decir mi opinión pública, mi opinión particular, mía de mí. Bueno, sí, es más, vamos a hacer un video exclusivamente de José Vasconcelos. Bueno, si nos lo permite, porque ya llevamos como 20 minutos. Así es que vamos a terminar este video con la fundación de la Secretaría de Educación el 3 de octubre de 1921. Imagínense, qué curiosidad, ¿no? ¿Y el 2 de octubre se olvida o no se olvida? 1921 y 45 años. 1921 más 45. No, más 47 serían 1968. El movimiento estudiantil. ¿Qué tiene que ver con la educación? Precisamente
que desde que se fundó la Secretaría de Educación Pública hubo avances, retrocesos, la educación socialista, no se diga. Hay mucha tela donde cortar. Bueno, vamos a dejarla hasta aquí porque nos vamos a apasionar y nos vamos a amanecer, por si ya es tarde, ¿ok? Bueno, ojalá que esta información haya sido útil, esta reflexión, este análisis histórico de la educación en nuestro país para llegar al 3 de octubre y al 2 de octubre, que no se olvida. Llegar al 3 de octubre de 1921, 100 años de historia de la Secretaría de Educación Pública. Bueno, y nos despedimos como siempre. A pesar de lo que estamos viviendo y de que pues ya vamos saliendo, esperemos que vayamos amainando lo de la pandemia, aunque en varias escuelas, incluyendo la nuestra, pues ya se presentaron casos. Qué lamentable. Bueno, a pesar de todo eso, recuerden que la vida comienza a cada instante. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo video. Es muy fácil suscribirse a este canal. Solo ve el rectángulo rojo donde dice suscribirse, dale clic, después dale clic a la campanita y finalmente donde dice todas. Así recibirás todas las notificaciones de los videos del canal de Profesor Informado.